Hola y bienvenidos a una entrega más de Luis Digital TV en las video respuestas. Tenemos aquí alguien que está interesado en saber cuál sería el reemplazo de un transistor que se le ha quemado. Vamos a ver las imágenes que tenemos disponibles. Como pueden ver, el transistor efectivamente está totalmente violentamente quemado, está partido como por la mitad. No dice, no muestra otro como referencia en un equipo de audio, que suelen ser muy común que traigan más de un mismo transistor, porque suelen ser transistores comunes del tipo 2N 2222 y así. En este caso, un transistor un poco antiguo y no sabe qué, por cuál otro reemplazarlo. Realmente se debe de usar, lo mejor es usar uno de lo mismo. La recomendación siempre que damos, ir a donde un técnico y buscar, te pueden dar hasta el circuito, la tarjeta completa y reemplaza todo y salirte totalmente del problema porque puede tener otra pieza quemada o extraer la pieza que sería igualita, exacta y original. Y la segunda recomendación sería ir a donde su repuesto más cercano y el técnico, la persona que vende, sabe qué componente, si no se encuentra exactamente la misma, cuál componente ofrecerle. Pero me han dicho ya, me ha hecho la aclaración algunas personas de que en países como Cuba, es muy difícil de encontrar los componentes. Estuve averiguando y viene siendo una cosa como cuando yo era niño, en los años 80, y que comencé a estudiar electrónica y trabajar, y había que escudriñar en los circuitos buscando los componentes. Y entonces me dicen que en Cuba la situación es más o menos así. Así que a Cuba se lo vamos a perdonar. Pero hay gente, por ejemplo, de la Ciudad de México, donde hay repuestos, tengo entendido, de muy buena calidad, que te consiguen cualquier pieza y preguntan en los foros por cuál pieza reemplazar otra. Y no se deben de reemplazar por otra, sino poner la más original posible, especialmente incluso de un circuito usado como estamos dando la recomendación aquí. La otra pregunta es, ¿la quieren reemplazar? ¿Pero por cuál? Porque si tú estás en Cuba y la quieres reemplazar, entonces tú tienes que tener cerca por ahí por cuál tú la vas a reemplazar. Y entonces ver si son compatibles. Porque se, te podemos dar la recomendación de una pieza, pero que entonces tampoco en tu ciudad o en tu país no se encuentre, entonces sería en vano. Alguien ya se ha tomado la molestia de preguntarle correctamente cuáles se encuentran, o sea, por cuál pieza tú la quieres reemplazar, por cuál transistor en este caso. El amigo ha respondido muy bien porque parece que tiene un listado de componentes que tiene disponible en su repuesto más cercano. Basado en esa lista que estamos viendo en pantalla, es que se va a hacer el reemplazo, porque es lo que tiene a la mano. Pero fíjense, vamos a ir por paso. Lo primero que usted tiene que hacer, señores, recuerden que Google, los buscadores lo saben todo. El transistor se llama 603, entonces usted escribe en Google 603 transistor, así de sencillo. Inmediatamente aparecen las imágenes del mismo transistor y algunas variantes. Y luego en los resultados incluso te muestran que puede ser un 2SC603, porque el 603 es realmente una numeración incompleta porque no cabe dentro del encapsulado, que es muy pequeño. Hay otro, por ejemplo, ZTX602, 603. Esos son los pares, porque hay uno que es NPN y otro PNP, ¿verdad? En mi tiempo,
lo que se usaba era el famoso SG de Philips, que antes era de Sylvania, y en la actualidad NTE, que lo puede todavía encontrar en el archivo de internet haciendo una búsqueda como SG Semiconductors y le van a aparecer varias versiones del famoso SG. ¿Cómo se usa? Descargué uno, eso lo vendía, este tenía un precio de $6, dice 5.95 precio sugerido, dólares, pero eso es de los años 80, 90. Y luego en el país de uno y en el pueblo de uno, el precio era mucho más alto todavía también. Para que no vayan a pensar que las cosas no eran gratis, que ahora la gente quiere la cosa todo gratis. Y incluso se enoja cuando le dicen que hay que pagar. Un libro magnífico de referencia de búsqueda cruzada, donde varios números de piezas pueden significar un solo componente, o sea, los fabricantes le ponen números diferentes y entonces tienen un equivalente que lo fabricaba también eh, Philips, y aquí lo podemos encontrar. Bien, ¿cómo vamos a buscarlo? Miren, tenemos que ir, aquí es un poquito difícil la computadora realmente, aunque ellos tenían su software, una base de datos, o tienen, porque NTE todavía lo tiene. No está para Linux, yo uso Linux, aunque se podría instalar en un emulador o algo así, donde usted simplemente escribe el número y le aparece. Y no tiene que estar conectado a internet. Esa es la gran ventaja, porque no había internet cuando nosotros usábamos esto. Vamos a buscar, está como a la mitad del libro, donde aparecen todos los números, bueno, no todos, pero más o menos todos los números de las piezas. En la actualidad eso serían piezas obsoletas o piezas ya un poquito antiguas. Yo aprendí muchísimo con estos libros que traían incluso los circuitos internos. Y hay otro que se llama del SG también, Semiconductors, lineal. Hay uno donde estaban detallados los circuitos integrados lineales. Había otro digital, que eran para compuerta lógica, procesadores. La computadora está un poquito lenta, el libro es un poco pesado aquí en formato PDF también. Vamos a ver si lo encontramos por aquí, como a la mitad. Mira, ahí están la compuerta lógica, los circuitos integrados. Esos son los detalles. Porque donde vamos a buscar no es tan lindo realmente. Hay que buscar alfabéticamente. Por ejemplo, aquí tenemos lo que comienzan con un 1, pero el de nosotros es 603, ¿verdad? Así que tenemos que darle más para abajo, que en un libro físico mi hermano debe de tener alguno. Yo tengo o lo que llaman un complemento del NT por ahí guardado. Entonces no tenía un libro como este gordo. Comenzar a darle página y darle página. Personas que no sabían el abecedario y ni contar ni siquiera, pues le daba mucho trabajo. Sí, había gente metida en electrónica que no sabían contar. Usted no puede ser buen técnico si no sabe contar. Y en la actualidad, o bueno, siempre, saber inglés también es muy necesario. 2SC 179, 2SC 602. Miren, pero salta de 602 a 605. O sea, no está así. Por si acaso no lo están viendo, vamos a señalárselo aquí. De 2SC 602, que equivale a un 161, salta a 2SC 605. O sea, saltó 603 y saltó 604. Así que vamos a buscarlo por el número que tiene pintado directamente, que fue 603 así, sin nada más. Vamos por 108.
Vamos a seguir ojeando, entre comillas. Ay, me pasé 906. Vamos a darle para atrás. Ah, 600. Entonces 603. 604. Ah, míralo aquí, 603. Vamos a señalarlo aquí, vamos a ponerle. Y entonces tenemos realmente varios transitores, varios resultados. Y algunos expresamente dicen que son transitores entre paréntesis, le pusieron trans. Que el 289A es un transitor súper conocido, 199, hay 123AP, que es el que dice RCA, eso es súper conocido. Unos transitores fabricados, inventados posiblemente hace 40 años o más. Ahora bien, si nos aparecen varios resultados, ¿cuál de eso es? Miren, esos transitores normalmente, aunque tienen diferencia, normalmente tú lo pones intercambiado y funciona sin ningún problema. Incluso a veces hasta la posición de la base, colector y emisor es la misma. Que usted cuando va a reemplazar un transistor también tiene que saber eso. La base, dónde va, si es la patita 1 o la 2 o la 3. Y del que usted va a reemplazar que tenga la base, colector y emisor en la misma posición. Cuando es un reemplazo, ¿verdad? Si usted tiene exactamente el mismo, que es lo que yo aconsejo, pues ciegamente usted lo puede poner y no pasa nada. Pero tenemos, usted lo puede buscar en Google si no lo encuentra, NTE, donde usted hace una búsqueda. Ya yo hice la búsqueda, le da a buscar y ahí le van a aparecer los resultados. Bien facilito, no tienen que ojear nada. Y tienen, como le dije, aquí, descargar literatura, literatura y descargas. Y lo pueden descargar para Windows, para Mac OS, para Android y para iPhone. Totalmente gratis. Gratis. Lo único que se tienen que registrar. Correo electrónico y eso. Pues bien, aquí tenemos, ya hice la búsqueda por internet. Tiene que tener internet, por supuesto. ¿Y qué resultados nos da en transistores? Nos da NT 289, que antes se llamaba SG. Dice C14, 160, 123AP, 108. Si vemos la página, la búsqueda, vemos el ZTX, que es un poquito diferente, porque nos dice que es un transistor Darlington. Un transistor Darlington tiene dos transistores, pero no en paralelo, o sea, no es para aumentar la potencia que maneja, sino para amplificar más. Me deja ver si tiene, no tiene el dibujo por aquí de un transistor Darlington. Y dice que trabaja máximo corriente continua de colector 1 ampere. Mientras que los 128, perdón, sí, 123 y 289 manejan mucho menos. Por ejemplo, el 123AP, 600 miliamperes máximo, y el 289, 500 miliamperes. Esos dos son casi iguales. El voltaje del colector a emisor 80 voltios del 289 y el 123AP 40 voltios, o sea, la mitad. El otro 80 y este 40. Pero normalmente habría que ver, el técnico tiene que verificar, el amigo tiene que verificar cuántos voltios, si quiere poner un reemplazo, cuántos voltios hay ahí en esas patitas para poner uno que maneje ese voltaje. Porque si son más de 60 o 50 voltios y le pone un, por ejemplo, un 123AP, pues va a quemarse si son muchos voltios, porque lo máximo que maneja son 40 voltios desde colector a emisor.
mientras que el 289A maneja de colector a emisor 80 voltios. O sea, ese le viene conveniendo más al amigo. O sea, ¿por cuál lo reemplaza? Por uno de esos, un 289A. Es el mejor reemplazo. Buscando también, como dijimos, porque hay uno, el ZTX603, pues si tú buscas, por ejemplo, 2SC603 en la NTE, pues sí ya aparece un reemplazo que es el 289, que ya lo mencionamos, y un 172. El 172 en NTE, que sí aparece, equivalente al ZTX603, porque tiene un transistor Darlington. No maneja el mismo ampere, no maneja un ampere, nada más maneja 300 miliamperes. Y aquí ustedes pueden ver el dibujo del transistor Darlington, que son dos transistores, pero no en paralelo. No es para aumentar la potencia que maneja de colector emisor, sino para mejorar la sensibilidad, la amplificación. Entonces usted se debe de fijar, cuando hablábamos de la parte de la base, colector y emisor, vamos a ampliar la imagen, donde dice aquí, ¿para dónde es? No, esto es como al revés. Vamos a ver si movemos la imagen mía aquí, ahí, dice emisor, colector y base. Entonces, si usted va a hacer un reemplazo y no poner el mismo, tiene que fijarse que las nomenclaturas de la patita en los demás, en que usted vaya a usar como reemplazo, sea igual al original, comparándolo con la hoja de datos, como hice ahora mismo. Por ejemplo, vamos a ver en este, dice emisor, base y colector. Primero va el emisor en el 123 AP. En el 172 va emisor, colector y base. El emisor en los dos está igual. La base está en el medio en el 123AP, pero en el 172A la base está en un extremo y el colector está en el medio. ¿Ven? O sea, cuando usted va a hacer un reemplazo, tiene que fijarse en todo eso. O sea, realmente una persona que tiene que tener un poquito de conocimiento o esforzarse en ello. Así que un reemplazo más posible es 289A o 172A. Ahora bien, de la lista que él tiene disponible, ¿cuál de esos transistores puede servir? El 2N2222 me parece que es un 123AP, así que ese no es. Miren, usted escribe 2N2222. Presiona Enter o da con el mouse y le aparece 123A. Así que el 2N, como yo dije, porque lo conozco, era un 123AP que no es el más recomendado. Entonces usted va a buscar usted mismo así, sigue buscando. Por ejemplo, el primero BC327. BC327. Y dice 159. Y ahí te tienen que chequear si es PNP. Por ejemplo, este es negativo. PNP. Y el que usted está buscando es un NPN positivo. Por ejemplo, vamos a buscar este C1815. C1815. Y un NT85. Me suena que es medio como de un ampere. A medio ampere. Es positivo. 30 voltios, muy poquito para lo que usted quiere. Y así usted lo va buscando entonces. Ya sea suyo de tarea. Que sea positivo.
que maneje más de 40 voltios, que sea de medio ampere, 300 miliamperes, 400 miliamperes, por ahí. Y la disposición de las patitas. ¿Qué sucede si usted encuentra uno con las características eléctricas, pero no físicas? Simple, se doblan las patitas. A veces incluso hay que ponerlo de forma inversa. Mis amigos, esto ha sido todo por hoy. Bye.